Lucas 6, versículo 46 y 47. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Hermanos, paz del Señor. El contexto de estas palabras se encuentran en el Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 5. Ahí nuestro Señor Jesucristo enseñó principios espirituales y prácticos para sus discípulos. Principios que después ellos iban a ir desarrollando en la medida que fueran madurando en su experiencia de vida cristiana. Algunos hermanos le llaman al Sermón de la Montaña la constitución del reino. ¿Sí? Y ahí nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 5, en el versículo 1, dice que sube al monte. Y capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, en el 8.1 es cuando Jesús desciende del monte. O sea que todo lo que va del capítulo 5 al capítulo 8 sucedió en la montaña. Y ahí habló todas esas enseñanzas espirituales para todos los discípulos que estaban con él. El Señor Jesucristo entendía, por ser Dios, que su palabra, sus enseñanzas, eran las que iban a causar que las personas que las escucharan se salvaran y fueran edificados. Nosotros cuando predicamos el Evangelio, las palabras de Jesucristo, las personas se salvan a través del buen mensaje del Evangelio. Pero después que las personas se salvan, viene un segundo proceso. 1 Timoteo 2.4 dice que el cual quiere ¿cuál quiere Dios? Que todos vengan al arrepentimiento, que todos vengan al arrepentimiento y luego vengan al pleno conocimiento de la verdad. Voy a citarlo textualmente para no decirlo así. 1 Timoteo 2.4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere Dios? Que a través de la predicación del Evangelio, los hombres de la faz de la tierra se salven. ¿Ve? Pero después quiere hacer algo con los salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí esa palabra griega epignosis significa es pleno conocimiento, un conocimiento alto desde arriba. Entonces Dios después sabía que salvar a los hombres venía el segundo proceso, que era ayudarlos a madurar. Y las palabras de Jesucristo iban a servir para uno y para el otro. Iban a servir para salvar a los hombres e iban a servir para madurar a los hombres. Por eso el Señor dice en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia. O sea, ¿cómo lo entendemos nosotros? Bueno, Él mismo, a través de los dones que ha dado al cuerpo de Cristo, a través de esos dones ejercitados, es que la iglesia iba a ser madurada. A través de las mismas palabras de Cristo, a través de las palabras de los apóstoles que aprendieron de nuestro Señor Jesucristo. Y acá, en la montaña, en la enseñanza de la montaña, nosotros encontramos el contexto del texto que acabamos de leer en Mateo capítulo 6, ¿cierto? Cuando usted mira la enseñanza de la montaña, desde el capítulo 5, habla de las bienaventuranzas y luego habla de muchas parábolas cortas, hasta que llega al capítulo 7. Y en el capítulo 7, 24 al 29, es la última enseñanza de esa enseñanza en la montaña. Cuando habla de, aquí los que tenemos Reina y Valera, que tiene un subtítulo, dice los dos cimientos. Y si usted mira, entre paréntesis está la concordancia, que es el versículo que acabamos de leer, ¿sí? Entonces, aquí Cristo habla, uno, de los dos caminos. ¿Cuáles son los dos caminos? Del 13 al 14. 7, 13 al 14, dos caminos. Luego habla de los dos árboles, 15 al 20. Luego habla de las dos profesiones, 21 al 23. Y luego habla de los dos constructores, del 24 al 29. Esa es como la división, viene hablando de en pares. ¿Listo? La primera viene hablando entonces de los dos caminos.
un camino que tiene una puerta estrecha, un camino que tiene una puerta ancha. Luego viene hablando de los dos árboles, por sus frutos los conoceréis, un fruto bueno, un árbol bueno que da frutos buenos y un árbol malo que da frutos malos. Luego habla de las dos profesiones, una profesión que es una confesión verdadera de Jesucristo, otra que es una confesión meramente intelectual de Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego termina con los dos constructores. Quiero que nos enfaticemos en los dos constructores. ¿Vale? Entonces, volvamos a Lucas, ahí está el contexto, sino que es que Lucas le añade el primer versículo a lo que habla Mateo, porque Mateo no lo recuerda, no lo escribe. En cambio Lucas investigó, recopiló información de los discípulos y esta partecita no la tenía Mateo. Entonces dice: ¿por qué me llamáis Señor y no decís y no hacéis lo que yo digo? O sea, Lucas 6:46. Quiere decir que la confesión de Jesús como el Hijo del Dios viviente me debe llevar a algo. Ahí lo dice el texto. A hacer, a practicar. Y el verbo está en tiempo presente, o sea que hay una constante práctica de hacer lo que el Señor dice. Es una característica de un discípulo del reino de los cielos, que hace lo que el Señor dice. Pero el Señor está haciendo un reclamo. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Cierto? Entonces, aquí el Señor utiliza 2 veces Señor, Señor. ¿Cierto? Y lo que está haciendo el Señor, está hablándole a los oyentes que estaban en medio de ellos, advirtiéndoles del peligro que hay cuando hay una profesión, una confesión intelectual de Jesucristo y no una confesión verdadera del Hijo del Dios viviente. Hay muchos escritores, historiadores, que creen que Jesucristo vino a la tierra. Ellos escriben, buscan información histórica y efectivamente hay historiadores antiguos que testifican que hubo un hombre que se llamaba Jesús, vivió en Nazaret y estuvo entre la humanidad. Entonces usted le pregunta a ellos: ¿usted cree en Jesucristo? Claro, yo escribí incluso un libro que dice que Jesucristo vino en tal fecha, hizo tales cosas, pero ese creer no lo salva. Y el creer de los fariseos tampoco salvaba. Entonces es el reclamo: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Quiere decir que al creer en Jesucristo como el Hijo del Dios viviente, sucederá que en nuestra vida nosotros empezaremos a practicar lo que Jesús dijo. Y no hacéis lo que yo digo. Entonces, la verdadera fe, ¿cómo se manifiesta? En obediencia. La verdadera fe se manifiesta en obediencia a la palabra. Versículo 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Aquí vemos los pasos que sigue un verdadero discípulo del Señor. 1, viene. 2, oye. 3, hace. Estos son los pasos de un verdadero discípulo. Que viene a Él, oye lo que Él dice y hace lo que Él dice. ¿Cierto? Y como lo dije ahorita, estos verbos todos están en tiempo presente. Cuando un verbo está en tiempo presente, habla de una acción que es continua. Viene a Él siempre, oye lo que Él dice siempre y hace lo que Él dice siempre. Porque esa es la dinámica de la vida espiritual. Usted mire la vida de Jesucristo, mire la vida de los apóstoles, por ejemplo. Los apóstoles tenían la práctica de venir al Señor, la práctica de oírlo y la práctica de hacer lo que habían escuchado acerca del Señor. Entonces, ese es como el contexto que empieza en la enseñanza del monte para los dos constructores. Aquí habla de los dos cimientos, pero creo que habla más bien de los dos constructores. Entonces les dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Entonces va a hacer una comparación, va a mostrarle a los discípulos: ¿sabe cómo es el que escucha mis palabras y las hace? Ya les voy a decir a quién es semejante. Entonces vamos a Mateo. ¿Vale? Y ahí entonces empieza el contexto.
Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Listo. Hoy vamos a hablar de la vida del creyente fundada en las palabras de Jesucristo y edificada en las palabras de Jesucristo. Yo sé que hay algunos hermanos que han utilizado la figura de casa como la iglesia, pero aquí la casa hace referencia a cada cristiano. Aquí la referencia hace a cada cristiano, a cada creyente. ¿Listo? Aunque la casa de Dios es la iglesia en general, acá creo que está hablando individualmente a cada persona. Y al final vamos a ver los aspectos prácticos. Entonces, hay una figura que toma Jesucristo. Evis Carballosa dice cuál es la figura que él toma. La figura es tomada de un país montañoso donde hay canales rocosos para acomodar los arroyos que resultan de la época lluviosa. En la estación seca, esas rocas son cubiertas por arena y las piedras. El cuadro presenta a un hombre sabio que resiste la tentación de edificar sobre un lugar frágil y de poca profundidad. En su lugar edifica sobre una roca firme, junto a la playa o en un lugar más alto para que el nivel del agua no le pueda alcanzar. Empieza Jesucristo con cualquiera pues, o sea, los que escuchan la palabra del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras o que esté oyendo estas palabras. ¿Cuáles palabras? Todas las enseñanzas de la montaña. Todas esas palabras, todo lo que yo hablé, porque todo eso es en el mismo contexto, está terminando, está la última enseñanza que dio en la montaña. Entonces, cualquiera que me oye todas estas palabras, entonces empieza las bienaventuranzas, la sal de la tierra, la luz del mundo, la ley, la ira, el adulterio, el divorcio, los juramentos, el amor hacia los enemigos, la ofrenda, la oración, el ayuno, los tesoros, la lámpara, las riquezas, la ansiedad, todo eso. Cualquiera que me oye estas palabras. ¿Listo? 1, 2, y las hace. Está en la misma forma verbal en presente, quiere decir, la Biblia Textual traduce, está practicando. O sea que el aspecto principal acá de la exhortación es finalmente la obediencia que nosotros tenemos a las palabras del Señor. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, así no entendamos muchas cosas, ¿qué hacemos? Las practicamos. Yo sé que con el tiempo el entendimiento se va abriendo. Y aunque de pronto usted no lo entendía antes, nosotros éramos obedientes a la palabra. Listo. Las hace. Son personas que no tienen un compromiso religioso con Cristo. Lastimosamente en el cristianismo hay personas que tienen un compromiso religioso con el Señor y el compromiso religioso se cumple cuando va una vez a la iglesia, se cumple cuando, no sé, da alguna ofrenda, etcétera, etcétera. No es un compromiso espiritual. El creyente que tiene un compromiso espiritual con Jesucristo tiene una práctica de la vida cristiana. Porque la vida cristiana, aunque son enseñanzas, todas esas enseñanzas deben tener una realidad práctica. ¿Cierto? Entonces, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las practica, escucha todo lo que yo hablé y usted las lleva a la práctica. Entonces, ¿qué estamos escuchando? Bueno, el sermón de la montaña, pero más allá lo que nosotros estamos escuchando cada 8 días o cada que nos reunimos. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando de la palabra. ¿Cómo respondemos a esa palabra? ¿Cómo respondemos a lo que escuchamos? Bueno, ¿qué escuchamos hoy en la reunión? Que debo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Ah, bueno. Entonces, ¿qué debe hacer? Practíquelo en su casa. Hermano, porque usted no conoce a mi esposa. Le dicen patico. Entonces, Cristo nos dio su espíritu
Y el Espíritu es el que nos capacita para practicar su palabra. Porque no nos dejan nuestras solas fuerzas tratar de cumplir algo que no somos capaces. Amar a nuestra esposa es algo espiritual. Porque nosotros lo vemos en la Biblia, tenemos que aprender primero a ver cómo Cristo amó a la iglesia. Entonces al verlo, vamos aprendiendo. Mira, Cristo amó así a la iglesia, así. Vamos aprendiendo y eso lo vamos practicando. Y son cosas que se reproducen por la vida espiritual que hay en nosotros. Entonces cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé o será semejante ¿a quién? A un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esta palabra prudente es la misma palabra que aparece en Mateo en las 10 vírgenes. ¿Recuerda? Que habían 5 y sensatas. Esa palabra sensatas es la misma palabra griega para prudentes acá. ¿Listo? Bueno, aquí el Señor va a utilizar esta figura, la que hablamos acá. Hay 2 casas semejantes. Hay 2 casas que se edifican sobre un mismo terreno. Ojo que el terreno es el mismo. No es diferente. Y las casas son iguales, sino que hay una pequeña diferencia. Son 2 constructores. Y lo que queremos con esta porción de la palabra es que podamos encontrar nosotros, que nos podamos reconocer como alguno de esos constructores, hermanos. Esperamos que podamos ser unos buenos constructores de nuestra vida espiritual. Naturalmente eso va a repercutir en la iglesia, en la edificación de la iglesia. Entonces le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Bueno, la casa es ilustración de la vida personal de cada creyente. De cada creyente. Esta es la casa. Somos nosotros. O sea que esto es para cada uno de nosotros. ¿Vale? Entonces, efectivamente, la roca sí es figura de Cristo, porque más adelante el Señor Jesucristo se lo dice al apóstol Pedro. Entonces, la casa es ilustración de nosotros y la roca es figura de Cristo. ¿Sí? Cuando nosotros nos unimos a Cristo por la fe, hay una preposición muy importante y muy revelacional en el Nuevo Testamento griego, y en español aparece así, en Cristo. ¿Usted la ha leído? En Cristo. Aparece muchas veces por Pablo. Y esa preposición tiene una revelación y un contenido teológico altísimo, porque habla de nuestra posición en Cristo. Entonces, cuando nosotros nos unimos a Cristo por la fe, ¿qué sucede? Se nos comunica la vida de Cristo por el Espíritu Santo. Estamos en Cristo. Se nos comunica la vida porque hemos entrado en contacto con la vida. Primera de Juan dice, los apóstoles, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, y la vida eterna que estaba con el Padre, ¿qué sucedió? Se nos comunicó. ¿Cierto? Entonces, nosotros entramos en contacto con la vida. Y Primera de Pedro, ¿qué dice que somos nosotros? 2. Piedras. Entonces somos piedras que hemos entrado en contacto con la piedra que es Cristo, la masa rocosa. ¿Listo? Entonces las piedras vivas tienen vida porque están vitalmente unidas a la roca que tiene la vida, que es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros construimos nuestra casa sobre Él, sus palabras, entonces estamos construyendo una casa firme, una casa estable. Ya vamos a empezar a mirar en aspectos prácticos qué es eso. Y Lucas dice, bueno, vamos a Lucas porque acá hay unos complementos, no solamente que edificó, sino que Lucas dice que cuando estaba edificando hizo algo, que esto es lo que no hizo el otro constructor, edificador. Cavó y ahondó. Esa es la pequeña diferencia que hizo el constructor anterior. Lucas 6:48 dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca, ¿cierto? O estaba bien edificada. Entonces, ¿qué hizo este hombre? La figura que utiliza Cristo acá.
excavó, llegó al lugar, empezó a sacar la arena, empezó a extraer, horadando, excavando, extrayendo. Este creyente no se quedó en la superficialidad, ahí en lo que veía. No, es un creyente que empezó a cavar en lo más profundo, ¿cierto? Para poder hacer descansar la construcción de la casa sobre algo firme y estable. Y entonces, ¿qué hizo el hombre prudente? Retiró toda la arena que cubría la roca hasta encontrar ese cimiento. Este es uno de los aspectos bien importantes de esta parábola, hermanos. Entonces, la primera característica de la persona que edifica su vida sobre la roca es la obediencia, que practica lo que escucha. Y eso lo dice Jacobo. Jacobo habla del oidor y no hacedor de lo que dice la palabra. ¿Listo? Segunda característica. Este creyente no se conforma con edificar superficialmente, sino que quiere más. Y va utilizando la figura de excavar, de ir a lo profundo, ¿cierto? Entonces, este es un creyente que está comprometido. Está escarbando en la arena, quitando todo lo que pueda separarlo de un contacto directo con la roca. Está como mirando qué en su vida está obstruyendo una comunicación constante, viva y verdadera con Jesucristo. Y entonces empieza como si la arena fuera el estorbo, y entonces empieza a darse cuenta que ¿qué me aleja de un buen contacto y una comunión con Cristo? La novela de las 7. Por ejemplo, no tengo nada con la novela de las 7, no sé cuál es, pero un ejemplo, es decir, nosotros vamos identificando, entonces, ¿qué está estorbando que yo pueda tener una comunión viva y verdadera y estar fundamentado sobre las palabras de Cristo? Y la figura de este constructor es que iba identificando y lo iba quitando todo. No quería estar sobre la arena, quería ir a la roca. Quería ir a las palabras de Cristo, a Cristo mismo. Entonces empezaba, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, esto me aleja, esto no lo quiero. Y ¡pum! Llegó al contacto directamente con la piedra. ¿Listo? Volvamos a Mateo. Vamos a ir entre los dos. Entonces, este creyente empieza a separar todo lo que impida su comunión con el Señor. Todo. Que es tipificado como por la arena, que está cubriendo la roca donde está Cristo, que es el fundamento. Entonces, sucede algo. No hay garantía de que cuando usted se vuelve creyente, todo va a ser paz y amor. No lo crea. Porque el Señor lo dijo así. Muy claramente. Nosotros estamos en un mundo, apreciados hermanos, que es contrario a Dios. Que es contrario a la luz. Nosotros estamos en un mundo que es enemigo de nosotros. Y siempre van a venir dificultades y pruebas por ser de Cristo. Llegue usted a un trabajo nuevo y diga que es creyente y se gana a todos los compañeros de enemigo por solo ser de Cristo, por solo ser de la luz. Entonces, el hecho de que nosotros seamos creyentes, que dependamos del Señor, no evita que nuestra vida cristiana sea puesta a prueba. Y ahora lo va a tipificar. Por eso nuestra vida cristiana debe estar bien fundamentada en Él, bien establecida en Él. ¿Por qué? Porque el mundo, el diablo y las situaciones de la vida van a poner a prueba la fe suya. Y lo tipifica con esto. Mira lo que dice. Descendió lluvia, vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba bien fundada o cimentada sobre la roca. Entonces aquí miren la figura que está utilizando. Aquí el Señor habla de una inundación que se produce repentinamente. ¿Usted la has visto por internet? Cuando hay veces súbitamente el río sube y lleva todo lo que hay a su paso.
Entonces el Señor compara con una inundación que se produce repentinamente y el río se sale de su cauce y empieza a llevarse todo lo que se encuentre por el camino, ¿cierto? Y en una situación así, las aguas no son mansas, son peligrosas, son fuertes, van con ímpetu, van con bastante fuerza, ¿cierto? Y donde dice ahí, descendió lluvia y vinieron ríos, la Biblia textual dice torrentes, no son solamente ríos, son torrentes. ¿Y qué hacen esos torrentes? Golpearon contra aquella casa. O sea, nuestra fe, nuestra vida cristiana siempre va a ser puesta a prueba. Siempre. El diablo, lastimosamente nuestra familia, que no es de fe, y eso es normal porque el Señor lo dijo muy claramente. El mundo, las situaciones que vivimos ahora siempre van a poner a prueba nuestra fe. Y el Señor lo está tipificando acá con el viento fuerte y los torrentes que llegan. Y golpearon contra aquella casa. Pero sucedió que cuando golpearon contra aquella casa, ¿qué sucedió? Permanecía en pie. Bueno, de pronto usted iba a encontrar manchas de que pasó el agua. Por ahí tenemos que el agua llegó hasta, no sé, hasta la mitad de la casa, dañó ciertas cosas, ahí dañó como las paredes, bueno, va a quedar como las manchas, bueno, después la vamos a ir arreglando. Pero sucede que aguantó la tempestad, mano. Ahí estuvo, firme. Y el énfasis recae sobre aquella casa, ¿cierto? Entonces, es una ilustración de las pruebas que suceden en la vida del creyente cuando está siguiendo a Cristo. Ojo, pruebas por seguir al Señor. No confundamos, hermano. Pruebas por seguir al Señor. Hay otras cosas que nos pasan, pero eso ya por nuestra desobediencia. Eso no son pruebas. Pero por causa del Señor, entonces, vienen aquellas pruebas. Hay una figura en Apocalipsis. Vamos a ir un momentico para que entendamos un poco esto más. Apocalipsis 12. No vamos a hablar de aspectos escatológicos, pero quiero que miremos una figura futura. Y un ejemplo de esto, claro, es Job. ¿Recuerda? El diablo aquí en Job se le fue como un río violento, atacándolo, colocando a prueba la fe de él, la familia, la economía, la salud. Y Apocalipsis 12, creo yo que esto aún no ha sucedido. Entonces habla de los tiempos finales, los 3 últimos años y medio, cuando viene la persecución del gobierno mundial en cabeza del anticristo, y habla el versículo 15. Aquí la serpiente es figura del enemigo, ¿vale? Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer son los creyentes, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Esto va a suceder en los tiempos finales. El diablo va a ir con toda furia contra los creyentes. Y el ataque del diablo aquí es tipificado como ríos. Es tipificado así. Eso fue lo que le pasó a Job. Ese río vino con ímpetu, hermano, de parte del enemigo. Hay pruebas, pueden venir de otros lados, ¿cierto? Entonces volvamos a Mateo 6, a Mateo 7. Entonces la casa quedó en pie. Por una razón. ¿Cuál es la razón por la cual la casa quedó en pie? Porque estaba cimentada sobre Cristo, que es la Petra, la misma de Mateo 16, 18. Entonces, ¿qué hace el hombre prudente? Hombre y mujer, cualquier creyente. ¿Qué hace el hombre prudente? El hombre prudente entonces vuelve su vida a Cristo y sus palabras.
¿Cómo fundamenta su casa sobre Cristo? El contexto es muy claro. Practicando lo que oye. Esa es una manera de nosotros tener un firme fundamento en las palabras de Cristo. Practicando lo que oímos de Él. Al practicar lo que oímos de Él, entonces nosotros estamos bien cimentados. Hermano, pero es que me machuqué. Jesucristo es el Señor. Hermano, Jesucristo sigue siendo el Señor. Hermano, Dios sigue sentado en su trono, hermano. Eso no va a cambiar. Y los que conocen la situación con mi esposa, nosotros siempre hablamos de eso. Yo siempre le digo, y si hablamos, yo, mi amor, Cristo no va a cambiar por lo que nos pase a nosotros. Sigue siendo el Señor de la gloria. Y eso no va a cambiar, eso no va a disminuir. Entonces, al uno conocer quién es el Señor glorioso y estar fundamentado sobre las palabras de Él, aunque venga con ímpetu, dice que la casa se permaneció estable. Hermano, y eso es lo que la iglesia necesita. Hombres y mujeres estables en la palabra, en Cristo. Familias estables y bien fundamentadas, que puedan ayudar a la iglesia cuando venga también con ímpetu, ya a la iglesia en general, los ríos. ¿Listo? Entonces, hermano, se edifica la casa, la personal, con recursos divinos. Los recursos divinos, pues se hallan en Cristo, en su palabra, en sus enseñanzas, todo lo demás. 26. Bueno, entonces aquí está. Tenemos el primer ejemplo. ¿Por qué me llamáis Señor y no es lo que yo digo? El que oye mis palabras y las hace es semejante a quién? A esta persona, la figura, a este constructor, que es prudente, que quiere construir su casa, su vida sobre las palabras de Cristo, pero no algo superficial. Ahonda, quita toda la arena hasta llegar a mí y se establece en mí y permanece en mí, como dice Juan capítulo 15. Todo pámpano que permanece en mí. 26. Ahora viene el contraste. El otro edificador. O sea, es el mismo terreno y son casas iguales. Si pudiéramos imaginarnos, casas igualiticas gemelas sobre el mismo lugar. ¿Vale? La misma tierra, el mismo fundamento abajo, las mismas casas. Pero cambia la persona. La persona no es la misma. 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Bueno, hay un pero. Pero. ¿Recuerda Génesis 1? En un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y terminando el capítulo 1 dice, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. ¿Cierto? Todo era precioso. Capítulo 2. Dios hizo brotar los árboles frutales y todo animal, y le trajo la mujer al hombre, y claro, todo está muy bueno. Capítulo 3:1. Pero la serpiente. Ay, pero la serpiente. Sí, el hombre prudente, el que edifica, pero, el que no lo hace. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vamos aquí a Lucas 7, un momentico, y miremos 6. A ver, dice el 49. Mas el que oyó y no hizo, la clave, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento. Aquí lo que explica más claro. Sin fundamento. Esa es como la clave. Entonces ahora el Señor va a hacer un contraste. Otro hombre que edifica su casa, ¿cierto? El terreno es idéntico para ambos, pero el edificador en este caso cambia. ¿Por qué? Porque este edificador edifica y no tiene un fundamento, edifica sobre la arena. O sea, no buscó como el otro que cavó. No, yo para hacer mi casa y que sea estable, pues necesito tener un fundamento fuerte, la piedra. El otro como que, ¿de verdad? ¿Tengo que excavar? ¿Tengo que reunirme? ¿Tengo que orar? ¿Tengo que leer la palabra? ¿Tengo que practicar la Biblia? ¿Tengo que ayudar? ¿Tengo que servir? ¿Tengo que entregarme? ¿Tengo que buscar? No. La arena está mejor. Vamos a hacerla ahí, más bien ahí. Sí.
Entonces este hombre no buscó el fundamento sólido de la roca. No cavó, no ahondó y por eso no encontró el fundamento, hermano. Este es el simple oidor de la palabra que dice Jacobo, o sea, Santiago, para que me entiendan. Oye, pero no practica lo oído. Las palabras de Dios en este hombre no descendieron a lo profundo del corazón de esta persona. Era muy superficial, hermanos, ¿cierto? Y él se limitó a edificar solo lo que estaba sobre la vista, no es más, lo que veían sus ojos. Vivía solamente por los sentidos, no vivía por la vida espiritual. Listo. Entonces, ojo, porque también aquí hay algo que nos puede engañar, y es que también edifica una casa. Hay algo aparente, hay una vida apariencia religiosa, pero no es real, porque apenas venga la primer prueba, se acaba. Por eso en la parábola del sembrador habla de los 4 terrenos, ¿recuerda? Fue sembrado junto al pedregal, junto al camino, junto a los espinos y en la buena tierra. Y en una de ellas dice, Lucas lo dice, que cuando vinieron las pruebas, se fue. Esto del cristianismo no es conmigo. ¿Vale? Mira lo que le dijo Dios a Ezequiel. Vamos a Ezequiel 33. Versículo 30. Hablándole. Recuerda que Ezequiel estaba ya en Babilonia con los deportados. Y aún así ellos allá no querían buscar al Señor a pesar de que habían sido llevados esclavos, deportados. Ezequiel 33, versículo 30. Hasta el 33. Vamos a leerlo. Del 30 al 33. Ezequiel 33, versículo 30. Dice. Ezequiel 33, versículo 30. Dice. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de la casa. Y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Yahvé. Y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. ¿Cómo estuvo la predicación? Y no aplica nada de lo que escucha, mano. Es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros los cristianos. Escuchamos siempre la palabra del Señor y nos cuesta llevar a la práctica lo que hemos escuchado. Entonces la pregunta que podríamos hacernos hoy, adelantándonos aspectos prácticos, ¿qué vamos a hacer con lo que oímos, hermano? ¿Vale? Vamos a Mateo. Mateo 7, 26. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Listo? Insensato. ¿Usted sabe qué? Usted sabe que esa palabra insensato en el griego es moros. Y esa palabra moros viene de moré. ¿Usted ha escuchado esa palabra en el Nuevo Testamento? ¿Lo ha escuchado? Mateo, capítulo 5, versículo 22, dele una vuelta a la página. El Señor dice, 21, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Leo de la Biblia textual. Pero yo os digo que cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio y cualquiera que le diga a su hermano raca. Aquí dice necio. La palabra griega es raca. Es un insulto moderado.
entre los griegos. Quedará expuesto ante el Sanedrín, y cualquiera que le diga more, acá dice fatuo, quedará expuesto a la ajena de fuego. More ya es un insulto con rabia contra la persona, con palabras soeces contra el hermano. Ese es el insensato, el que aparece acá en Mateo 7:26. Pero cualquiera que ve estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Mira cómo lo compara el Señor. ¿Listo? Sin fundamento. ¿Qué pasa cuando uno está sin fundamento? Cualquier barco le sirve, mano. Por eso se lo llevan de aquí para allá con cualquier doctrina. No, pero los testigos de Jehová son buenos, ¿verdad? Entonces una persona sin fundamento es llevada por cualquier lado. Cuando una persona está bien fundamentada, es difícil moverla de ahí. 27, terminemos. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Sucedió lo mismo. Mire que todo es igual. El terreno es igual, la casa es igual y las pruebas son iguales. Viene lo mismo. Pero ¿sabe qué pasó acá? Porque en el primer caso, la embestida golpea, pero fracasa. O sea, no tumba la casa. En el segundo caso, la embestida irrumpe y prevalece. Triunfa. Dice, dieron con ímpetu. Acá. Y esa palabra, dieron con ímpetu, no es la misma que el verso 25, donde dice, golpearon. Acá, dieron con ímpetu, entonces habla de que la lluvia sí prevaleció contra la casa. ¿Cierto? ¿Y qué sucedió? Y cayó. Esto va a ser en signos de admiración. Cayó. No pudo resistir la prueba. ¿Por qué? Porque su fundamento era la arena. Y el que está fundamentado sobre la arena, se lo lleva el río. ¿Sí? Inestable, efectivamente. Es una persona inestable, no tiene un buen fundamento. Entonces la arena en algún momento se puede hundir para un lado. ¿Qué sucede con la casa? Pues se hunde para ese lado. Si se mueve para allá se hunde. ¿Usted me entiende? Esa es la vida de un creyente inestable, que no está bien fundamentado en quién es Jesucristo. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que predicar en nuestras iglesias quién es Jesús, el Hijo del Dios viviente. Su gloria, su majestad, su trascendencia, su deidad, su obra. Nosotros necesitamos saber quién es el Hijo de Dios para estar bien fundamentados en Él. Y dice, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y no solo cayó, fue grande su ruina. No solo cayó, una manera de seguir explicando qué fue lo que pasó con ella. Miren lo que dice Job, ya terminando. Job 8:5, este es Bildad hablando. Habla algo parecido. Job 8, versículo 5. Job 8:5 dice. No. Job 8:15 dice. Job 8:15 dice. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. Es muy parecido a lo que venimos nosotros hablando. La vida de esta persona era solo apariencia religiosa, como la de los fariseos. No había ninguna profundidad en la vida cristiana. No había ningún fundamento de la vida de Cristo en esta persona. Terminemos. Y cuando terminó Jesús el 7:28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿cierto? O sea, aquí donde dice admiraban de su doctrina, significa que se asombraban. Que se asombraban
porque ellos estaban maravillando mientras reflexionaban en las palabras que el Señor estaba diciendo. ¿Listo? Y porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas de ellos, los fariseos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la gente del pueblo no era tonta. Ella sabía que los fariseos no practicaban lo que enseñaban. Por eso el Señor les dice, los fariseos, los escribas, se sientan en la cátedra, en la silla de Moisés. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué lo que ellos dicen? Que lo hagan. Porque dicen lo que dice la Biblia, la ley. Pero no hagan lo que ellos hacen, porque sus obras no son obras de fe. Entonces Cristo, entonces el pueblo sabía, decía, este sí habla como quien tiene autoridad. O sea, ¿qué da la autoridad? La vida de Cristo vivida en nosotros. Da la autoridad para hablar. Los fariseos hablaban mucha cháchara ahí. Y la gente se da cuenta, el pueblo decía, este sí, este no es como ese. Y usted los veía, y esas vestiduras que tenían, y los flecos, y se amarraban las filacterías, y entonces usted los veía, este hombre es santo, hermano, bien santo. Y al Señor le dice, ustedes son sepulcros blanqueados. O sea, por dentro huelen a mortecina, a muertos. Bueno, esto pasaba así, ¿cierto? Entonces, ya termina comparando la enseñanza, Cristo termina comparando la enseñanza de él con la de los fariseos. La de los fariseos no producía vida, era solamente una apariencia religiosa, tenía una apariencia de piedad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo edificar nuestra vida en Cristo? ¿Cómo hacemos nosotros para edificar nuestra vida en Cristo? Bueno, primero pues, debemos ser creyentes. Segundo, nosotros debemos tener ciertas prácticas, debemos ser intencionales en ciertas prácticas que ayuden a que nuestra vida cristiana sea bien fundamentada en las palabras del Señor y en la propia persona del Hijo de Dios. Una buena práctica que hace que nosotros estamos bien fundamentados, es que nosotros debemos tener una buena vida devocional, hermano. Un creyente que no tenga una buena vida devocional de oración es un creyente que no tiene fundamento. Muchas veces cuando nosotros no oramos no entendemos qué hacer, cómo hacer. No podemos entender qué está pasando en nuestra vida, no entendemos cómo podemos ser dirigidos con el Señor. Entonces una buena vida devocional es una buena manera de ser fundados sobre la roca que es el Señor Jesucristo. Una buena vida devocional familiar, no solamente personal, los que somos padres, los que tenemos esposas. Debemos sentarnos con nuestra familia a tener una buena vida devocional, enseñar la palabra en nuestro hogar, cantar con nuestro hogar, orar con nuestro hogar. Eso empieza a establecer buenos fundamentos en la persona y en la obra de Jesucristo. Otra práctica que puede fundamentar nuestra vida cristiana es ser asiduos de la Biblia, hermano. Nosotros preferimos muchas veces vernos una película, vernos una novela, que leer la palabra, hermano. Lastimosamente. Y eso efectivamente hace que tengamos cristianos llevados de aquí para allá sin fundamentos. Otra práctica que hace que tengamos una buena vida, una vida establecida en Cristo, es una buena vida de comunión, hermano. Cuando nosotros tenemos una buena vida de comunión, la comunión es uno de los medios que Dios utiliza para corregirnos, para enseñarnos, para amonestarnos, para instruirnos, para demostrarnos cariño, para demostrarnos amor, etcétera, etcétera. Hay unas virtudes y unos beneficios en la comunión que nosotros muchas veces no entendemos. Y nosotros hemos visto en la asamblea donde nos reunimos que cuando los hermanos empiezan a ser asiduos a la comunión, la vida de ellos empieza a cambiar espiritual. Empieza a cambiar. ¿Qué aspectos más prácticos podemos ir aprendiendo? Bueno, ya hemos hablado de algunos. ¿Sobre qué estamos edificando nuestra vida? ¿Sobre las palabras de Cristo? ¿Sobre nuestras emociones que son cambiantes? ¿Sobre qué edificamos nosotros nuestra vida?
¿Mm? Sobre tradiciones. Nuestro compromiso, hermanos, con Jesucristo es algo meramente superficial o es algo real, es algo espiritual. ¿De dónde surge lo que nosotros hacemos? ¿Cómo nos comprometemos al Señor? Quiero que nos vean, quiero que vean cómo predico, cómo canto, cómo sirvo, o porque realmente hay una atracción fuerte en mi corazón por el reino de los cielos y por los intereses de Cristo. ¿En dónde descansa y se apoya mi vida? ¿En sus palabras o en lo que vivo? Hermanos, nuestra confesión de fe siempre va a ser probada. Siempre. Siempre va a ser probada. ¿Qué edificadores somos?